En 1860, Santiago Derqui asumió el gobierno, pero no por ello desplazó del poder a Urquiza. Ya en 1858, el Congreso había dispuesto que el territorio federal se redujera solamente a la ciudad de Paraná, en tanto que el resto de Entre Ríos volvería a ser una provincia autónoma en 1860, permitiendo que Urquiza retomara como gobernador el mismo día en que dejó de ser presidente. A la vez, Derqui nombró a Urquiza general en jefe del ejército confederado para mantener la lealtad de las tropas y asegurar que contaría con el talento militar del caudillo en caso de un conflicto armado. El peso que sí se sacó de encima el nuevo presidente, al menos por ahora, fue el de Buenos Aires. La provincia rebelde había reemplazado al crudo Alsina como gobernador por quien fuera su superministro, el cocido Bartolomé Mitre, quien tenía relaciones amistosas con Derqui, ya que ambos habían estado exiliados en Montevideo durante el gobierno de Rosas. Derqui incluso incorporó a hombres de Mitre dentro de su gabinete de ministros. La Convención Provincial Bonaerense, que debía proponer reformas a la Constitución del 53, se reunió en febrero e incluía no solo a porteños sino a liberales del interior como Domingo Sarmiento y Dalmacio Vélez Arfiel. Las principales preocupaciones del porteñismo eran la distribución de los ingresos de la aduana y asegurar que la ciudad de Buenos Aires no sería separada de la provincia para convertirla en un distrito federal, aunque sí hubo algunas voces que hablaron en favor de la Constitución confederada. La convención finalizó en mayo, con 17 constitucionales que querían aprobar la Constitución federal sin ninguna revisión y 32 que querían proponer sus revisiones ante un Congreso Constituyente Nacional. Vélez Arfiel se encargó de presentar estas propuestas ante el gobierno federal en junio, junto con un convenio complementario al de San José de Flores que le permitiría a Buenos Aires retener los ingresos de la aduana, que constituían el 80% de las rentas nacionales. Se convocó en Santa Fe una Convención Nacional Constituyente entre el 22 y el 25 de septiembre, con representantes de todas las provincias incluyendo Buenos Aires, excepto por San Juan, que todavía estaba en guerra civil y que no pudo elegir convencionales. La convención aprobó las reformas por aclamación, pero la violencia política no había sido desterrada de la nación argentina, y varias provincias debieron ser intervenidas para frenar las luchas internas. Ya mencionamos la guerra civil en San Juan, que había sido causada por el asesinato de Nazario Benavides, como mencionamos el capítulo pasado. Benavides había sido sucedido por José Antonio Virasoro, hermano menor de Benjamín y cercano al presidente. Derqui, Urquiza y Mitre intentaron resolver el conflicto conjuntamente, intimando a Virasoro a renunciar y llamar a elecciones, pero este fue asesinado junto con su familia en noviembre de 1860. Los asesinos pusieron en el gobierno de la provincia al liberal Antonino Aberastain, y Derqui decidió intervenir en la provincia para restaurar el orden. Las tropas federales, lideradas por el coronel Juan Sá, gobernador de San Luis, capturaron a Aberastain en la Rinconada del Pocito el 11 de enero de 1861, tras lo cual lo sometieron a él y a sus partidarios a tormentos físicos y lo fusilaron sin juicio previo. Estos hechos reabrieron las divisiones en el gobierno. Por un lado, Urquiza y su gente pensaban ya desde la Convención Constituyente que Derqui estaba acercándose demasiado al liberalismo porteño, y creían que su decisión de intervenir en San Juan había sido influenciada por Mitre. Por el otro, los porteños habían apoyado a Aberastain, y varias figuras liberales como Mitre y Sarmiento fueron acusados de instigar la rebelión. Ni Mitre ni Urquiza estaban dispuestos a permitir que Derqui ejerciera el gobierno con demasiada independencia, y la prensa de ambos partidos lo hostigaba constantemente para que hiciera algo con respecto a la situación de San Juan. Aunque en principio el presidente quiso castigar a los asesinos de Aberastain e ir personalmente a Cuyo, finalmente desistió de ello y sus ministros, tanto federales como liberales, comenzaron a renunciar. En medio de todo esto, el 20 de marzo de 1861, Mendoza sufrió un terremoto que destruyó la ciudad en cuestión de segundos y dejó 10.000 muertos. Tanto el gobierno federal como varias provincias enviaron dinero, médicos y otros recursos para apoyar la reconstrucción, pero la catástrofe había reforzado la sensación de inestabilidad, produciéndose saqueos y bandidaje a lo largo de toda la provincia. La última gota que derramó el vaso fue la elección de los diputados que debían conformar el Congreso tras la reforma del 60. Esto ya había provocado protesta del gobernador de Corrientes, José María Rolón, apoyado por Urquiza. Rolón había sido puesto en su cargo por su antecesor, Juan Pujol, quien renunció a su puesto como ministro de Interior de Derqui para ponerse del lado de su comprovinciano. Varias provincias imitaron a Corrientes, buscando mantener a los diputados anteriores a 1860 y rechazando a los diputados elegidos por Buenos Aires. El Congreso, sin Buenos Aires, decidió condecorar al coronel Sá por su actuación en San Juan, lo cual colmó la paciencia de los porteños y convenció a Mitre de poner en alerta a sus aliados en el interior. Derqui seguía buscando una solución diplomática, pero Urquiza estaba operando en su contra a través del vicepresidente Juan Pedernera. Pedernera instó al Congreso a declarar a Buenos Aires en rebeldía y autorizar una intervención federal. En junio de 1861, Mitre movilizó a las milicias bonaerenses, que chocaron contra el ejército confederado de Urquiza en Arroyo Pavón el 18 de septiembre de ese año. La infantería porteña superó ampliamente la caballería entrerriana y obligó a Urquiza a retirarse. Urquiza no solamente se replegó, sino que volvió a su provincia dejando a Derqui a merced del enemigo,
declarando que ya no respondería ante el gobierno nacional e incautando los bienes y territorios federales en Paraná. En octubre, Mitre siguió avanzando ocupando la ciudad de Rosario. Viendo que algunas provincias habían caído en manos de los liberales y que Urquiza había pactado con Mitre, Derqui decidió renunciar a la presidencia el 5 de noviembre de 1861 y exiliarse al Uruguay, convirtiéndose en el primer presidente en renunciar a su mandato. A cargo del Poder Ejecutivo quedó su vicepresidente, el puntano brigadier general don Juan Esteban Pedernera. El nuevo gobierno resistió unos días hasta que el 22 de noviembre las tropas federales que quedaban fueron masacradas por los rebeldes en la Cañada de Gómez. Pedernera firmó un decreto el 12 de diciembre de 1861 declarando que el gobierno nacional se había disuelto. Para este momento, varias provincias se habían declarado a favor de Mitre, delegándole las competencias que habían tenido que reasumir desde el vaciamiento del gobierno federal. Entre Ríos también reconoció a Mitre, entregándole los bienes y archivos federales y los buques de la Escuadra Nacional. Durante los próximos meses, Mitre se dedicó a pacificar las provincias y sostener a las autoridades que le fueran leales hasta que todas lo reconocieron como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Los porteñistas más acérrimos querían rechazar la Constitución de 1853-60 y convocar a una nueva convención constituyente, pero Mitre los convenció de que sería mejor aceptar la Constitución vigente y aprovechar la situación para formar la Unión Nacional en términos más ventajosos. En esta línea, Mitre resolvió llamar a elecciones para el Congreso, que se reunió el 25 de mayo de 1862 y confirmó a Mitre como presidente provisional de la nación. El Tesoro de Buenos Aires se encargaría de sufragar los gastos del gobierno nacional en este ínterin y de subvencionar a las provincias que habían agotado sus recursos durante la guerra. El Congreso dictó una ley para convocar a elecciones presidenciales, que se celebraron entre el 27 y el 29 de julio de 1862. Y los votos electorales se escrutaron el 5 de octubre. Mitre era el único candidato a la presidencia y obtuvo los 133 electores en disputa, triunfando en todas las provincias, excepto en Catamarca, que todavía no estaba pacificada. Es el único presidente en haber obtenido la unanimidad del colegio electoral. Lo único realmente disputado era quién iba a ser el vicepresidente de Mitre. El Partido Liberal estaba lejos de ser algo uniforme, y había en su interior muchas rencillas derivadas de los localismos provinciales o la rivalidad entre familias, además del conflicto entre crudos y cocidos. Córdoba eligió nuevamente a su paisano Mariano Fragueiro, quien se había pronunciado en favor del liberalismo mitrista. En Santiago del Estero se impuso Manuel Taboada, hermano de Antonino, que había sido un aliado vital de Mitre en las provincias del norte. En Entre Ríos hubo un empate técnico entre Manuel Urdinarrain, un militar federal del círculo íntimo de Urquiza, y Marcos Paz, ambos sacando 3 electores en esa provincia. Paz ganó las provincias restantes. Había sido un hombre clave del liberalismo en el interior, por lo que Derqui lo había hecho prisionero luego del reinicio de la guerra. Después de Pavón, Paz ayudó a unir a las facciones liberales de Córdoba y Mitre le encargó la pacificación de las provincias del noroeste. Marcos Paz ganó 91 electores, una mayoría absoluta, convirtiéndose en el primer vicepresidente que no tuvo que ir a desempate al Congreso. El 12 de octubre de 1862 asumió la presidencia el brigadier general don Bartolomé Mitre, primer presidente de la nación argentina unificada. Aunque la unificación nacional estaba completada, las guerras civiles estaban lejos de terminar y se venía otra guerra que nadie podía prever. ¿Y vos? ¿A quién hubieras votado en esta elección? ¿Te parece que omitimos algo? ¿Qué te gustaría ver en los próximos videos? Déjanos tu opinión, tus preguntas y tus recomendaciones en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete al canal para enterarte de las próximas elecciones y seguí al Club El Erizo en todas sus redes sociales para ver nuestras otras actividades.